Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional, nuevos enfoques en la psicoterapia relacional. La conferencia de hoy, dentro de esta línea de nuevos enfoques o enfoques alternativos dentro de la psicoterapia y de la psicoterapia psicoanalítica relacional, cumple un fin específico porque está centrada, gracias a Miguel Perlado, nuestro invitado de hoy, especialista en la problemática de las sectas. Él publicó hace 10 años ya, porque yo pensaba que hacía menos, pero de pronto, hace más. Como decía yo antes, se acumulan los años. Estudios clínicos sobre sectas, que es un libro que editó él con alguna aportación propia y recopilación de otros autores. Este es un ámbito específico que a mí siempre me ha parecido de lo más interesante, de lo más atractivo, de ver cómo yo que lo veo todo desde la personalidad, desde la organización de la personalidad, los patrones de relación, cómo se puede hacer una lectura de las personalidades que organizan o se organizan en las sectas, los que captan y los que son captados. Eso es algo que yo creo que está muy al orden del día en nuestros tiempos y que produce también muchas alteraciones que deberían ser prevenidas. Miguel Perlado es psicoterapeuta acreditado por la FEA y también psicoanalista de la IPA, SEPIPA, la Sociedad Española de Psicoanálisis. Coordinador del grupo de trabajo sobre derivas sectarias del Colegio de Psicólogos de Cataluña y se ha especializado desde hace 20 años en la ayuda terapéutica y jurídica a familiares y exmiembros de sectas, así como otras dinámicas adoctrinantes y o radicales. Ha impulsado los encuentros nacionales de profesionales, familiares y exmiembros de sectas que se realizan anualmente a lo largo de la península. Mantiene los sitios web de libre acceso Educasectas y Hemerosectas, que podéis acceder a información muy rica a través de esos accesos. Luego nos conocemos de hace unos cuantos años también, más de 10 años, por nuestras respectivas colaboraciones con la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, en la que tanto él como un servidor hemos desempeñado algunos cargos, y también os recuerdo que Charo Castaño sigue siendo la presidenta de la sección de psicoterapia psicoanalítica dentro de la FEA y también nuestra representante en las asambleas. Con esto, como a mí me gusta siempre decir, porque yo siempre me quedo con la sensación de que tendría que haber dicho algo más que se me ha quedado, pues yo siempre invito al invitado a que a su vez, si quiere añadir alguna información introductoria sobre su persona o su visión de los hechos, la añada. Ya está, ya puedes empezar cuando quieras. Bueno, muchas gracias y gracias sobre todo al IPR por la invitación y el espacio que brinda para poder pensar sobre esta cuestión que es bastante compleja. Yo he intentado traer algunos apuntes muy generales, no vamos a poder abarcar toda la problemática porque tiene muchos temas conexos y que colateralmente tocan. La cuestión del sectarismo es una línea de continuidad que abarca numerosas situaciones y con problemáticas clínicas muy diversas, desde las relaciones de pareja maltratantes hasta la radicalización yihadista u otras formas de radicalización extrema, ¿no? Con lo cual todo ese amplio abanico no lo vamos a poder trabajar hoy, pero quizás algunas de las nociones que pueden aparecer dan algún input para seguir pensando sobre esas otras situaciones. Con respecto a la presentación y a la trayectoria profesional, yo poco más tengo que añadir. Seguramente pueden ir surgiendo luego otras cuestiones a lo largo de la presentación, ¿no? He preparado algunas diapositivas para acompañar. Yo antes hacía muchas diapositivas, esta vez he hecho unas pocas diapositivas. Seguramente pues cosas de las que diga no están en las diapositivas y quizás cosas de las diapositivas no, tampoco me detengo a explicarlas más, pero bueno, sobre la marcha y sobre todo si hay alguna cuestión que mientras voy haciendo la exposición vaya apareciendo, por supuesto, pueden interrumpirme y podemos irlo pensando, ¿eh? El fenómeno sectario en un sentido amplio es fascinante y al mismo tiempo es atemorizante. Es fascinante porque quedan asociados extraños fenómenos, extraños sucesos, inexplicables, ¿no? Como alguien puede cometer un suicidio colectivo, como pueden castrarse todo un conjunto de personas creyendo que de esta forma elevarán su conciencia, cómo llegan a cometer determinadas acciones que se han dado a lo largo de la historia
y que nos fascinan porque generan muchas incógnitas y al mismo tiempo atemorizan por esta connotación y por esta asociación con fenómenos más vinculados a cuestiones pulsionales de muerte, ¿no? Situaciones de suicidio, como decía, pero también asesinatos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la familia Manson, y también inclusive en algunos grupos han dado acciones terroristas. Pienso, por ejemplo, en Verdad Suprema, que en el 95 entró en el metro de Tokio con armas biológicas y con numerosos heridos y fallecidos, ¿no? Es decir, que en este sentido es fascinante y al mismo tiempo es atemorizante, ¿no? Este es el punto, además, de un extremo muy fanático, que en la práctica clínica habitual no nos encontramos, afortunadamente, si nos encontramos con situaciones de una modalidad mucho más intermedia, con un impacto no tan grave, pero que sí que nos encontramos con muchas familias que sufren y que sufren cambios de comportamiento radicales de aquellas personas queridas y que sufren rupturas inexplicables para ellos y que iremos entrando a dar algún tipo de pista que sucede. Si miramos un poquito hacia atrás, y si la diapositiva nos responde, veremos que la cuestión no es nueva, aunque el formato, digamos, actual de, algunos dirían, las sectas 2.0 es muy distinto al de antaño, ¿no? Pero si miramos a lo largo de la historia nos encontramos algunas situaciones que vale la pena detenerse, como por ejemplo en Rusia, en torno a 1771, con un grupo un grupo que seguían a un personaje, Andrei Ivanov, que formó en torno a su figura, a su persona, una secta coitofóbica. Impedía, digamos, que los miembros y los seguidores tuvieran relaciones sexuales con sus parejas por una serie de cuestiones, y además estimulaba la castración con la idea de que solo renunciando a la sexualidad se podría alcanzar la iluminación y por lo tanto transformar la propia esencia y dar un paso más allá. Pues años más tarde encontramos a Heaven's Gate, que también hace exactamente lo mismo, ¿no? Estimula a sus miembros a castrarse y acaban ingiriendo veneno y matándose numerosos miembros para acceder a otro plano espiritual, siguiendo al cometa, a un cometa estelar que iba a pasar por la Tierra, ¿no? También nos encontramos otras situaciones, como son, por ejemplo, una cuestión que pocas veces se menciona en la literatura y que tiene que ver con un interés precoz del psicoanálisis por las cuestiones vinculados directa o indirectamente a la cuestión de las sectas, ¿no? Hay un estudio que empezó Rorschach, que es el creador de las láminas famosas proyectivas, ya conocerán, que no recuerdo ahora en qué año, pero en el 1916 empezó a interesarse por Vingelli, que decía que era un personaje que sostenía que su pene era sagrado y lo llamaba él, como lo llamaba la caja, el estuche de Cristo. Él definía su pene como el estuche de Cristo, que contenía un líquido que iba a sanar a sus seguidores, y entonces las ceremonias consistían en beber la orina de este señor, porque de esta forma sanarían. Ahora vemos versiones remasterizadas en la urinoterapia u otras modalidades que sostienen exactamente lo mismo, aunque de una forma más parcial, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo este hombre era capaz de expulsar demonios, cosa que también daría otra línea, digamos, argumental muy interesante sobre la catarsis, la curación, etcétera, y la expulsión de demonios, etcétera. Pero este hombre sostenía que expulsaba demonios que, todo hay que decirlo, eran demonios que aparecían después de que este señor abusara sexualmente de sus jóvenes seguidoras. Y entonces aparecía el demonio y él se encargaba de hacer un exorcismo para sacarlas, ¿no? Bueno, son este tipo de configuraciones de grupo que entremezclan diversos aspectos, ya van viendo, seguramente pueden ir pensando alguno, ¿no? La perversidad, la perversión sexual en otros aspectos, la adoración plena y ciega y la obediencia a un ser que se presenta como de una naturaleza cuasi divina, y que son características que se han ido alargando y se han ido prolongando a lo largo de los años y que las vemos también en los formatos actuales de las sectas que tenemos hoy día. No obstante, más allá de todas las definiciones que se han podido ir dando en la literatura, yo no voy a entrar ahora en qué entendemos por una secta, porque es complejo, ya tendríamos muchos matices y prefiero centrar la exposición en un núcleo que es la relación sectaria. Y entiendo por relación sectaria todo aquel tipo de relación en la cual una persona induce de una manera intencional a otra a depender casi total mente de él o de ella, bajo el pretexto de poseer un don, una capacidad, un talento superiores, y que además ese tipo de relación anula o destruye la propia identidad de las personas. Desde luego no es una definición del todo completa, habrían otros matices a decir, pero bueno, el núcleo de la cuestión central gira en torno a esto, ¿no? Un estilo de relación destructiva
bajo el pretexto, ahora iremos viendo, de una ayuda o un supuesto beneficio que te quieren ofrecer, ¿no? Es interesante, a mi entender, centrar la cosa en la cuestión de análisis en la relación sectaria, porque después lo vemos replicado y reverberado en unas estructuras de grupo, pero si lo vemos entre a dos, que muchas veces este tipo de grupos también vemos una formación, muchas veces en sintonía, una pseudofolía de compartida, ¿no?, que va irradiando hacia los seguidores y todos van quedando contagiados, pues viendo estas unidades de análisis podemos también extrapolar el fenómeno a lo que decía antes, a situaciones de violencia en la pareja u otras situaciones donde también habría solapamiento de esta dimensión de este tipo de relación tan absorbente y que anula la identidad, ¿no? La cuestión de las sectas en un sentido amplio tiende a polarizarse muchas veces por las personas que lo estudian y se suele definir como una situación de todo o nada. Entonces, aquellos que entienden que las sectas es una situación de todo, nos indicarán pues que las sectas dependen única y exclusivamente de una figura, que es el líder, de tal manera que la secta quede definida por su líder y todo lo que es la secta es su líder. De tal manera que sus creencias, la forma de funcionar, el comportamiento inclusive bizarro del grupo, se explicaría por la propia patología del líder. Esta es una visión que se pueden encontrar en algunos trabajos que igual podrán ir accediendo, o que quien esté interesado se le puede facilitar una bibliografía adicional al acabar la exposición de hoy. Y un prisma de análisis es este, ¿no? Entonces, esto da lugar también a algunas derivaciones prácticas, como entonces el problema es meramente delictivo y alguien que está ejerciendo algo de una manera ilegal, dañina, y hay que penalizar, ¿no? Es una manera de ver el fenómeno, y por lo general este tipo de visión tiende a adjudicar al líder cualidades de un psicótico directamente, una persona megalomaníaca, un mitomaníaco, en cualquier caso tiende a definirse como un líder perturbado, psicopático, y con una intencionalidad clara y definida desde el inicio en doblegar y dominar. Es muy esquemático lo que les planteo, pero básicamente esta es una vía de ver el fenómeno. Y luego hay otra manera de verlo, que sería, pues la formación de la secta es una cuestión de nada, ¿no? No hay nada de esto, la manipulación no es intencional y las personas se adhieren con cierto grado de libertad, y por lo tanto aquí no hay una manipulación, sino que lo que hay es psicopatología previa. Y por lo tanto las complicaciones que se observan clínicamente a la salida de este tipo de relaciones no dependen ni del liderazgo ni del grupo, sino de trastornos que la persona ya pudiera haber presentado con anterioridad a su vinculación al grupo. Son dos maneras de ver el fenómeno, y que con bastante probabilidad la visión más cercana sería una combinación de estas dos, y es lo que en práctica tendemos a observar, una combinación variable de estas dos maneras de verlo, y que además se añade una posición también, digamos, interactiva, que es algo que conviene no perder de vista. Estamos hablando de una relación entre un líder y un adepto, o entre un grupo y su liderazgo. Hay una cuestión relacional ya desde el minuto uno que no podemos obviar y parcializar, digamos, el análisis en ni es una cuestión exclusivamente de un individuo, ni es tampoco la psicopatología preexistente o previa a la entrada del grupo. Algunas de las ideas que hoy plantearé, como decía también Sutil, pues surgen de este libro de estudios clínicos sobre sectas, y también de otras aportaciones que hizo Jean-Yves Roy, que es un psicoanalista canadiense que falleció ya unos 8 o 9 años, que definió algo que dio en llamar el síndrome del pastor, para definir el tipo de engarce o de vinculación que se establece entre el líder y el adepto, ¿no? Creo que como metáfora ya da a entender un poco por dónde iban los tiros de esta aportación, ¿no? De qué tipo de vínculo se establece, donde se acaba llevando a un rebaño hacia lugares que muchas veces no son los previstos de entrada. Y aquí nos sirve evidentemente la metáfora del flautista de Hamelin, ¿no? Que seguramente todos los aquí presentes ya conocemos, ¿no? Y que en el caso de las sectas lo que observamos es que, en principio, en los términos de una normalidad amplia, era de nosotros, ante la situación del flautista de Hamelin, pues seguramente sí, nos enfadaríamos por no haberse cumplido el trato, etcéteramente, pero no responderíamos como un líder de una secta. Un líder de una secta responde con una malignidad que no es propia, digamos, de una respuesta dentro de esa normalidad, y que nos introduce una dimensión de narcisismo patológico, que es un poco uno de los núcleos que intentaré transmitirles hoy, de por dónde funciona uno de los ejes relacionales de este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces lo que observaremos es un tipo de respuesta en donde aparecerá una rabia narcisista intensa, con unos fuertes deseos de venganza y con unas tonalidades de grandiosidad y de autoengrandecimiento que se ven reforzados al mismo tiempo por sentimientos de triunfo que tienen que ver, veremos después, con el desprecio hacia esos adeptos
por mecanismos bastante intensos de identificación proyectiva a través de los cuales los adeptos quedarán ubicados en un lugar de personas dependientes y anuladas. El tipo de organización que por lo general insufla o busca el líder narcisista maligno es un tipo de organización de grupo a través de la cual intenta de alguna manera poner en escena una cierta función paterna para sí mismo. Veremos por qué con un breve ejemplo de la vida de Jones, que fue un líder de una de estas sectas, ¿no? Y donde establece un tipo de vinculación en donde necesita niños que le admiren continuamente, y entonces en ese sentido tiene que configurar toda esa dinámica de adeptos que siguen incondicionalmente y ciegamente, y se instaura un funcionamiento grupal donde se genera el nacimiento de las nuevas identidades, ¿no? Y donde esa persona, por lo tanto, el líder sectario, se erige en esa posición paterna donde da lugar a nuevos bebés que él va conformando, después veremos a través de una serie de mecanismos bastante primitivos. Pienso que desde una perspectiva moderna del psicoanálisis podemos coincidir todos los aquí presentes en que indudablemente las experiencias infantiles son esenciales para la conformación del carácter y de la identidad, y no podemos negar tampoco que hay otros inputs que también nos afectan y que tienen que ver con experiencias posteriores que vamos viviendo a lo largo de la vida. Y en este sentido, cuando nos acercamos a estudiar cómo funcionan los líderes de sectas, por lo general el estudio suele ser a través de fuentes indirectas o de fuentes testimoniales o de las propias hagiografías que ellos mismos justifican grandilocuentemente, ¿no? Donde tienes que ir entresacando los elementos que pudieran ser ciertos. Y en mi experiencia puedo hablar también del tratamiento de un ex líder de una secta durante prácticamente un año. Es algo que espero que el año que viene pueda publicar, ahora que ya han pasado unos 12 años desde que le vi, y que dan algunas pistas también de cuál es el funcionamiento de este tipo de personas y de la patología que muestran, ¿no? No obstante, para el análisis de este tipo de funcionamientos es interesante considerar, por un lado, sí, las experiencias infantiles. Por lo general son experiencias infantiles, a mi entender, basadas en experiencias de humillación y de no haberse sentido reconocidos y no haber podido configurar un sano narcisismo que les ha ayudado a desarrollarse de otra manera. Y por otro lado, nos encontramos con situaciones a lo largo, sobre todo de la preadolescencia, en donde tienen crisis derivadas también de situaciones que viven nuevamente de humillación o de rechazo y que reverberan y reactivan esos núcleos más infantiles que se han sentido muy despreciados, y a partir de ahí empieza a cristalizar la manera de organizarse más patológica del gurú prototípico, sin que podamos tampoco hablar de un prototipo único, pero en bastantes casos vemos una conformación, digamos, biográfica de este estilo. Si nos fijamos, por ejemplo, en uno de estos gurús, en el caso de ahora les diré, de Jim Jones, ¿no? Que igual algunos de los aquí presentes recuerdan, ¿no? Si rescatamos algunos de los elementos de su infancia, podemos ir encontrando también algunas pistas de cómo después se estructuró la vida en grupo y hacia dónde desembocó todo. Este señor, Jim Jones, que por cierto, luego diré, cuando se le encontró muerto junto con todos los 900 y pico seguidores que tenía, encima de su silla tenía este lema, ¿no? Aquellos que no recuerdan están condenados a repetirlo, ¿no? Parece irónico, pero él lo tenía ahí puesto en grandes letras como una gran orla encima de su cabeza, ¿no? Este hombre, por lo que sabemos, en su infancia, el padre era un hombre que trabajaba en la construcción, un hombre bastante primario, con muy poco contacto emocional con su hijo, que al regresar de la guerra se queda tullido y debe pasar bastante tiempo en casa sin poder reincorporarse a la vida laboral y viviendo de las pensiones estatales. Esto como un elemento biográfico importante en cuanto a las identificaciones paternas que este chico pudo ir construyendo, ¿no? También se rumoreaba del padre de Jones que pudiera haber pertenecido al Ku Klux Klan, cosa que también es interesante considerar en la génesis de este tipo de patologías, porque tiene que ver con toda esta cuestión más fanática, pero se decía que sí, que podía haber una vinculación de este hombre al Ku Klux Klan. Era un hombre bastante cerrado sobre sí mismo, con muy poca relación emocional, como decía, con el hijo, y la mujer era una mujer, la madre era una mujer muy trabajadora, que pasaba todas las horas, gran parte de su tiempo fuera de casa, con muy poco contacto también con el hijo, y en los momentos que tenía contacto con su hijo había un tipo de lazo donde el hijo se esperaba que superara al padre y donde tenías que hacer algo, así le decía la madre. Son algunos fragmentos que se han recuperado de sus diarios y de los intercambios que tuvo al final con el FBI, porque si no recuerdan, el grupo se encerró y se hacinó en un lugar y el FBI lo rodeó
y entonces hubo unos intercambios durante bastantes días donde, bueno, surgieron algunos elementos también biográficos y de su propia historia. Y decía esto porque el estilo de relación que estableció la madre fue muy narcisista también, en el sentido de tú tendrás que hacer algo diferente y especial, y sobre todo no ser un perdedor como tu padre, ¿no? Entonces, con esta conformación, este chico va creciendo. En el colegio, al parecer, era un chaval que tenía un buen rendimiento escolar, destacaba, y no solo destacaba en su rendimiento académico, sino también en la forma de relacionarse. Hay testimonios de algunos chavales que compartieron escuela con él que dicen que tenía una capacidad especial para el liderazgo y para arrastrar a los chicos a formar grupos espontáneamente en torno a él y a liderarlos y llevarlos por donde él quería. Al mismo tiempo empieza a interesarse en su preadolescencia por la cuestión religiosa, empieza a transitar algún grupo fundamentalista cristiano. Y también de su biografía destaca que al parecer le gustaba mucho, tenía gran cosa en que cuando fallecía algún animal, algún perro, algún gato, pues celebraba un entierro, ¿no?, con mucho rigor y con mucha pena, y tenía esta particularidad, describen algunos de los que conocieron a Jones de pequeño, que tenía esta tendencia a cada vez que fallecía algún animal, a hacer un ritual muy elaborado, ¿no? En la adolescencia este hombre se interesa por la literatura socialista y comunista. A los 23 años empieza a debutar en su carrera de predicador, empieza a predicar en una iglesia pentecostal, y en esos años él queda fascinado, psicoanalíticamente también tiene su qué, por un hombre que se llamaba Father Divine, el Padre Divino. Entonces empieza a tener esta atracción a este predicador, ¿no?, que en aquella época tenía mucho tirón, y entonces él intenta emular toda la puesta en escena de este hombre, y entonces asiste a sus cultos, envía a varios de sus seguidores a tomar buena nota de todo lo que hace, porque él quiere replicar esa estructura, ¿no? Cuando este hombre fallece, él intenta erigirse en líder de esa comunidad religiosa, pero la propia comunidad religiosa le rechaza. Esto es lo que, por ejemplo, Peter Olson, que es un psicoanalista norteamericano, dice que en la historia, en ocasiones, de estos líderes se encuentra, ¿no?, que son las oscuras epifanías, es decir, momentos de, lo que decía antes, de una nueva humillación y un rechazo que reactiva esas experiencias infantiles y que desembocan en una rabia narcisista, como después veremos en cómo empieza a organizar su grupo, ¿no? Entonces, él se lleva a algunos miembros de esa iglesia, con mucha rabia y con mucho desprecio hacia los que quedan en el otro lugar, forma su comunidad y empieza a rodar, ¿no?, con un ideal socialista de construir una gran comunidad agrícola socialista, en donde todos compartirían todos, ¿no?, con un ideal muy elevado, y donde muchos quedaron fascinados, hasta que empiezan a aparecer las primeras denuncias, y este hombre pues se va a la Guyana francesa con numerosos seguidores, ¿no? Hasta el punto, lo que decía antes, ¿no?, que finalmente empiezan a derivar. Este hombre empieza con un discurso mucho más mesiánico y con un discurso también mucho más paranoidal, de que les están vigilando, les van a atacar y por lo tanto deberán defenderse porque el Armagedón está cerca, y él es el único de salvar a todos, ¿no? En torno a los 60 empieza a manifestar su temor a una guerra nuclear. La paranoia va aumentando hasta que por la injerencia, digamos, del FBI y de algunos agentes policiales se establece un tipo de relación que algún colega también psicoanalista norteamericano como Vamick Volkan, que tuvo ocasión de trabajar con el grupo de incidentes críticos del FBI para analizar qué pudo pasar o qué se podría mejorar, y aplicando el modelo analítico decir, bueno, cómo evitar la contractuación por la parte de las fuerzas de la seguridad. Si se hubiera evitado esa contractuación, igual hubiéramos podido evitar que este hombre hubiera tenido ese desenlace, ¿no? Es una hipótesis plausible que vemos cuando trabajamos con pacientes con mucha destructividad, ¿no?, pero también en grupos grandes, ¿no?, que sería ahora otra línea que no podremos entrar, pero que también es interesante considerar. El hecho del suicidio masivo que tuvieron, además, no fue un acto impulsivo, cosa que conviene también subrayar, porque muchas veces se les tilda de fanáticos y por lo tanto guión impulsivos y cometen una acción loca e impulsiva. No, son situaciones que no son nada impulsivas, sino que se toman en frío. Esto se ha visto, por ejemplo, cuando Lifton, que es un psiquiatra norteamericano también, que ha hecho estudios sobre el lavado de cerebro en la China comunista, pero también ha estudiado lo que sucedía con los médicos en la época nazi, ¿no? Cómo es que podían estar construyendo armas de destrucción o gaseando al personal y luego ir a su casa y enseñar buenos modales a sus hijos en la mesa de cómo comportarse en sociedad, ¿no? Cómo es que mentalmente uno puede funcionar con este grado de escisión. Bueno, y entonces esto venía un poco
bueno, por alguna cosa que me recordaré, pero que tiene que ver con este mecanismo, digamos, de duplicación, ¿no? Que describe este hombre, que la identidad se duplica y funciona en dos vías en paralelo, que es algo que sí que observamos en las sectas, ¿no? Una identidad que se sobreimpone a la otra y que después veremos también, porque la identidad propiamente no es un concepto metapsicológico, pero que a los efectos que nos ocupa es interesante considerar. Con lo cual vimos en Jones, al igual que en otros grupos, como el caso de Shoko Asahara, de Verdad Suprema, u otros grupos como la Orden del Templo Solar, u otros grupos que han hecho acciones violentas, vemos que una de las fuerzas o de los impulsos que tienen para escapar de estas situaciones de humillación, por ejemplo, Shoko Asahara nació de un ojo medio ciego, y en el colegio se reían mucho de él, ¿no? Y se reían, todos estos sentimientos de humillación él los fue ocupando hasta generar después un grupo absolutamente muy loco, ¿no? Donde él era el único capaz de verlo todo, ¿no? Aunque tuviera un ojo dañado, pero luego vemos este mismo patrón en otros líderes de sectas, ¿no? Es una forma de escapar de sentimientos de humillación, construyendo una comunidad en torno a la persona, como una figura paternal poderosa, que tiende a ofrecer una experiencia efímera de cuidados, muy seductora de entrada, ¿no? Donde los adeptos se sienten cuidados, es cierto, y encuentran algo de entrada, pero que finalmente acaba derivando a una relación más destructiva, ¿no? Esto por un lado, en lo que nos respecta, digamos, al liderazgo, ¿no? Suelen coincidir bastante en este patrón de narcisismo maligno, de narcisismo patológico, y suelen ir bastante por esta vía. Si después vemos la cuestión de los adeptos, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión interactiva, tenemos que hablar de puntos de fragilidad. Hay una visión bastante extendida de que en realidad, bueno, quien entra en estos grupos es porque lo quiere, porque lo busca, porque tiene un núcleo masoquista, porque hay algo que, bueno, y la verdad es que vemos una amplia variabilidad de situaciones, yo les puedo explicar desde niños hasta ancianos, y de cuadros psicopatológicos y de organizaciones y de estructuraciones mentales muy diferentes, ¿no? Esto como un apunte previo. Y como un contexto más general diríamos, bueno, quizá podemos coincidir en que por lo general nuestra mente funciona con un mecanismo de simplicidad, es decir, no buscamos por lo general la verdad de las cosas, sino que buscamos aquello, y aquí la psicología cognitiva también tendría mucho que decir, buscamos aquellos patrones o aquella configuración de pensamientos, ¿no? Que ya nos confirman lo que ya sabíamos, o lo que, porque esto simplifica, ¿no? Lo que es digamos, el funcionamiento del propio aparato mental, ¿no? Y con lo cual nos movemos por esa simplicidad y por lo que conocemos y no por lo que podríamos llegar a pensar. De esta manera, la práctica, pues podemos coincidir que no buscamos, sí, la verdad, sino la comodidad de una convicción. Ya nos va bien, nos tranquiliza mucho, ¿no? Por otro lado, el abandono a una convicción tiene mucho que ver con una confianza básica. Es decir, desde que somos bien pequeñitos, el bebé se entrega a una relación donde hay un otro que cuida. Esto lo podemos extrapolar a la relación entre el líder y el adepto. Se supone que nos va a cuidar, el grupo nos quiere ofrecer, nos va a hacer un maternaje, un cuidado, nos va a acompañar. El problema que vemos aquí es, digamos, que se rompe una confianza básica, ¿no? Y que se pervierte, digamos, el sentido y la finalidad de esta relación, ¿no? Donde uno espera encontrar lo mejor o los mejores cuidados en esa relación y acaba encontrando otra cosa, ¿no? Pero ciertamente el abandono a las convicciones tiene que ver, bueno, con esa confianza básica, con esas convicciones que de inicio se van configurando por las propias relaciones de objeto. A lo largo, por lo general, del desarrollo introyectamos determinados objetos, además, con los cuales nos identificamos, nos dan una estabilidad, conforman el teatro mental en el cual vivimos, tenemos un diálogo con esos objetos internos y además son base de nuestra identidad y de nuestra seguridad. ¿Qué sucede? Que hay momentos en la vida donde estas convicciones se pueden tambalear y entonces dan lugar a situaciones como: esto nunca lo hubiera imaginado, nunca pensé que tú fueras A, nunca esperé de mí que, ¿no? Es decir, de pronto no te esperabas algo, ¿no? Y normalmente estas situaciones tienen que ver con momentos de transición, por ejemplo, jóvenes que se van a vivir a otros países, el proceso de la independencia, encontrarse entre etapas vitales muy significativas, da una cierta crisis, y entonces las convicciones o aquellas cuestiones o aquellos objetos que nos sostienen, bueno, se ponen un poquito más en entredicho, se tambalean, no sabemos muy bien a qué nos sostienen. Ese es un posible escenario. El otro posible escenario son en situaciones, por ejemplo, de creatividad. Ahí también las convicciones se tambalean. También en la propia experiencia terapéutica las propias convicciones se tambalean, ¿no? Y en la propia relación amorosa también las convicciones se tambalean y debe haber reajustes, ¿no? Entonces esto nos da una línea de continuidad y una fotografía un poquito más compleja de
¿cómo es que alguien puede entonces dar un cierto consentimiento a participar en una actividad que finalmente es tremendamente destructiva? Bueno, porque de entrada hay una situación de vulnerabilidad y de crisis, y en mi experiencia y la de muchos colegas que trabajamos en este tipo de situaciones, vemos que hay una amplia franja de normalidad clínica, y después hay subfranjas, después veremos, que clínicamente tienen una mayor vulnerabilidad o una mayor disposición hacia ciertos tipos de grupos también. Por ejemplo, es bastante frecuente, es bastante habitual encontrar una cierta predilección, seguramente no es ninguna novedad, entre pacientes esquizoides hacia grupos de tipo ufológico. No se vincularán hacia otro tipo de grupos, sino que tienden más hacia grupos de talante esotérico, ufológico, llamemos, bueno, pues hay un cierto encaje, ¿no? Cuando se dice todo el mundo podría ser atraído a una secta, bueno, sí, a ver, como gran frase, más o menos podemos coincidir en que es así, pero tampoco es tan así, yo diría, o sea, depende del momento, depende del grupo, depende de la interacción, depende, igual este hombre y yo vamos un día a una reunión y este hombre queda fascinado, pero yo no, somos diferentes, tenemos un background previo, entonces hay cuestiones que enganchan de manera diferente por la propia estructuración mental. Entonces, algo que en la literatura por lo general no se contempla es la relación. Por lo general, en la literatura profesional encontrarán grandes descripciones desde la psicología social que nos describen todos los mecanismos psicosociales por los cuales una persona acaba siendo manipulada, lo cual está muy bien y es muy descriptivo, y podemos hacer el esfuerzo de traspasarlo a un campo psicoanalítico. De hecho, por romper una segunda lanza por el tema y por el campo en el que estamos, de los primeros trabajos de investigación que hay fueron psicoanalíticos, los primeros trabajos propiamente de investigación cuantitativa. Concretamente, un señor de Nueva York, Espero, que hizo 2 trabajos modestos, pero que estaban muy bien, con 60 y pico exmiembros de sectas, donde aplicó todo un protocolo pre y post-test, con Rorschach, Weiss, etcétera, para ver qué variabilidad había después de la intervención psicoterapéutica en exmiembros de sectas después de haber pasado durante 1 año y medio por tratamiento. Es decir, y raramente se menciona también en la literatura que es de los primeros estudios que se hizo cuantitativos y que vale la pena mencionar, porque progresivamente el terreno de estudio, digamos, ha sido conquistado por cuestiones sociológicas y de psicología social, y entonces se olvida la dimensión más interna e intersubjetiva, que creo que es la que más nos puede interesar a nosotros, ¿no? Aparte de esta gran agrupación, digamos, tan variable de personas que pueden acabar entrando, hay algunos subgrupos clínicos que ciertamente podemos encontrar con una mayor frecuencia, como por ejemplo, el primer subgrupo clínico bastante característico son jóvenes, idealistas, ingenuos, con ganas de ayudar, tendencias obsesivas, estudios universitarios, más o menos rondando entre los 25 y los 30 años, son muy pasionales y cuando se ponen una tarea se ponen a piñón fijo, como se suele decir. Este es el gran motor que mueve las sectas. Es fácil pensar por qué. No nos interesan los tullidos, los tarados, los problemáticos, los psicópatas, porque son una rémora, son un problema. No nos van a dar el aceite que necesitamos. Que el aceite que necesitamos, ¿cuál es? La ilusión, y que se irradie hacia afuera. Entonces, cuantos más jóvenes, idealistas, ingenuos, pues mejor rodará esto, porque más carteles nos colgarán, más personas nos traerán, mejor a nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, este es un primer subgrupo que es el que clásicamente se describe en la literatura cuando se dice que todo el mundo podría ser captado por una secta y que los pacientes captados por una secta son personas normales en el sentido psicopatológico de la palabra, ¿no? Este es un subgrupo que sí que ciertamente encontramos, pero que también sociológicamente ha cambiado, ¿no? Porque el target poblacional ha cambiado. Si bien antaño, hace unos 15 años, el target poblacional era la adolescencia, ahora ha subido un poco. Claro, la adolescencia también se ha alargado. Ahora los adolescentes llegan casi hasta los 35, con lo cual es difícil. Y también el poder adquisitivo cambia, con lo cual también han cambiado las maneras, ¿no? Pero continúa siendo un target poblacional bastante importante y, en mi experiencia clínica, de bastante fácil acceso y posible resolución terapéutica. Fácil entender también por qué. Si hay una estructuración neurótica, podremos intervenir de otra manera con mucha más premura y atajar algo que quizá pueda tomar una deriva mucho más destructiva, ¿no? No es lo mismo con otros pacientes que sí que se ha visto, por ejemplo, vulnerabilidades específicas en poblaciones de pacientes borderlines y pacientes sobre todo con cuestiones más narcisistas, borderline narcisistas, y provenientes de situaciones familiares, como dirían los franceses, incestuales, ¿no? Enmarañadas, para que nos entendamos, ¿no? Es decir, donde no ha habido una adecuada comunicación, un adecuado respeto a los límites, donde además no ha habido un poner en palabras las emociones, donde han pasado muchas cosas en esa familia que no ha podido dar lugar a una adecuada estructuración y en algunos casos inclusive sin haberse podido organizar mentalmente suficientemente, y eso es verdad que lo encontramos también, ¿no? Pero hay un segundo subgrupo amplio
que encontramos en la asistencia clínica que tiene que ver con personas que tienen antecedentes de otras dependencias previas, ya sea de dependencias de pareja, dependencias relacionales o bien a sustancias tóxicas, ¿no? Y entonces pues los vemos después engancharse a determinados grupos o ser más fácilmente enganchados a este tipo de agrupaciones aerodinámicas, ¿no? Y un tercer subgrupo que por lo general tampoco es que se pueda fijar con mucha exactitud, pero bueno, sí, ronda entre los 45, 50, en algunos casos coincide con la crisis media de la vida, donde empiezan a hacer un zapping de convicciones. No, bueno, es que este fin de semana estoy con el chamán, pero el que viene hago una constelación familiar, y el siguiente tengo una cosa con los druidas que, pues bueno, escucha, ¿cómo liga esto? Bueno, da igual, todo liga al final, ¿no? Entonces voy zapeando, porque no vinculo en ningún lado, ni he hecho raíces con ningún grupo, pero bueno, todo esto es muy cool, ¿no? Y pega mucho, ¿no? Y esto se lleva. ¿Quién no conoce, a quien no ha ido un fin de semana a una actividad exótica, ¿no? X, da igual, no pongamos un rótulo, pero todos los aquí presentes conocemos a alguien que dice, no, es que fui, y uno dice, ¿dónde fuiste exactamente, no? Puede quedar una situación puntual, ¿no? Entonces, que ahí también hay que distinguir. Hay formas puntuales y hay formas crónicas. Hay gente que se cronifica en este tipo de vinculaciones. Y hay personas que quedan de una forma itinerante, puntual, ¿no? Como la fascinación, que puede ser puntual o alargarse, ¿no? Y aquí intervendrá mucho también la dinámica del grupo, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de la relación entre paciente y analista, ¿no? Uno va y tienes que trabajar la idealización y que el paciente acabe, evidentemente, desidealizándote. En este tipo de dinámicas de grupo esto no es así. El responsable de la actividad buscará que esa idealización esté siempre al 150%. Porque de eso depende su aportación narcisista para seguir sosteniéndose, por lo general, por el tipo de bucle interactivo que ahora iremos entrando en detallar, ¿no? No obstante, fenomenológicamente, como foto de una parte del proceso, podemos aplicar un cierto modelo adictivo, ¿no? Que no es nuevo, no es ninguna novedad. De hecho, en el 77 este autor, Sammons, publicó un artículo ya con un título bastante sugerente. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Conversión o coerción o algo así, ¿no? Conversión o algo así era, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cuál es la cosa, no? ¿Ha habido un proceso de conversión o de manipulación propiamente, ¿no? Que eso es otro terreno que ahora no podemos entrar. Por ejemplo, las diferencias entre la conversión religiosa auténtica y aquella que viene más inculcada desde fuera, ¿no? Entonces, el modelo adictivo aquí nos da un modelo para acercarnos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hayan funcionamientos que también se ha descrito en la literatura, ¿no? Funcionamientos sectarios que se dan en organizaciones de ayuda al toxicómano, ¿no? Esto lo vemos, ¿no? El fenómeno de las dependencias cruzadas. Te saco de la heroína, pero te enganchas a repartir la Biblia. Bueno, ¿funciona? Sí que funciona, esto es lo asombroso. Igual que Alcohólicos Anónimos, funciona muy bien. Entonces, podemos también ver qué aprender de ese modelo, ¿no? Eso sería otra cosa, que podemos extraer, digamos, para darle la vuelta y hacer un proceso de transformación auténtica que dé lugar a un cambio psíquico que no esté finalmente sujetado por la otra parte, donde finalmente no tengas la libertad y la autonomía suficiente. Pero bueno, este es un hecho, sí, se han visto que hay funcionamientos sectarios que narices quitan de las drogas, y es así. Claro que luego ellos hinchan las cifras. Tenemos unos índices, yo qué sé, Narconon. Tenemos unos índices de narices. Y dices, bueno, pero ¿dónde está? Y la gráfica es un poco como los políticos cuando salen en la tele, que enseñan una gráfica y dices, pero ¿dónde están las cifras? Pero se ve el color que sube mucho, ¿no? Bueno, pues vete a saber, ¿no? Pero es cierto que esto se ha visto. Y luego hay otro tema que también se ha visto, y es en algunas prácticas rituales de las sectas, por ejemplo, prácticas pseudochamánicas con tambores, etcétera, donde se han hecho estudios electroencefalográficos, resulta que hay cambios cerebrales en ondas y en todo eso que estudian los neurofisiólogos que se acercan mucho, incluso bioquímicamente, con elevación de serotonina y dopamina. Anda, los mismos circuitos que intervienen en la... Bueno, entonces ahí hay algunos paralelismos que son interesantes, ¿no? Y que desde el punto de vista clínico nos dan más puentes. Por ejemplo, los propios estados de malestar que tiene el exadicto son bastante similares, salvando las distancias de la dependencia física, a los del exadicto. Tienen flashbacks iguales, tienen momentos que tienen recaídas, tienen momentos que se sienten que no saben qué hacer con ese vacío que ahora les queda sin el objeto que les llenaba. Entonces esto lo observamos, ¿no? Pero también encontramos otras situaciones en que corren en paralelo, ¿no? Los fenómenos más despersonalizadores, disociativos en algunos casos, el hecho de la necesidad de necesitar más dosis en este sentido de dogma o de convicción, en el caso de las drogas es más necesidad del tóxico. Es decir,
hay varias similitudes y sobre todo el hecho de esta necesidad de ir incrementando más, de no dejar la relación con el objeto de adicción, ¿no? Y esta dificultad al final para funcionar de una manera autónoma, crítica, ¿no? Y sobre todo tomar distancia de aquello y ver qué está sucediendo, ¿no? Y esto también tiene que ver también con el abordaje terapéutico, que igual luego en el momento de la discusión podemos abordar más al detalle, ¿no? De cómo abordamos este tipo de situaciones, porque una de las notas características básicamente es que el paciente niega el problema. A mí no me pasa nada, yo soy más feliz que nunca, he encontrado a la gente que por fin me ayuda. Eres tú que no lo entiendes. Y ¿sabes lo que? Deberías venir a vivir la experiencia, porque si no vives la experiencia, ¿cómo puedes hablar? Se acabó el diálogo, ya no hay nada más que hablar. Entonces, claro, si yo no tengo el problema... No, y además el problema, ¿sabes cuál es? Es mi familia, son las limitaciones, son todos los traumas, son... Bueno, pues ya no hay posible diálogo porque el propio diálogo consigo mismo está siendo cortado progresivamente por el discurso del grupo y reinterpretado, ¿no? Después entramos en esto, ¿no? Esto entraremos después. Esto es interesante, pero para después. Entonces, tenemos por un lado los líderes narcisistas malignos. Encaja un poco, bastante, ¿no? Bueno, no son plenamente psicópatas, pero bueno, tiene una parte de psicopatía, es verdad, ¿no? Y porque cometen algunas acciones psicopáticas y los franceses dirían, bueno, son perversos narcisistas, ¿no? Bueno, pues sí, también la perversión narcisista se entremezcla un poco con narcisismo patológico, también hay diferencias, es decir, hay elementos, como dice un colega que es jesuita y psiquiatra además, ¿no? Con muchos años de experiencia, que se ha dedicado al estudio de los fanatismos, Jordi Font, dice que hay varios elementos que siempre entran en juego. Uno es el elemento obsesivo, ¿no? El elemento obsesivo que da lugar luego a la ritualización, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el ex líder que tuve en tratamiento psicoterapéutico, que dedicó 2 años de su vida a escribir minuciosamente todos los rituales que iban a realizar todos los adeptos que debían pasar por 16 o 18 grados esotéricos, con una letra muy pequeña, y según él le ayudó un psicoanalista a redactar eso. Claro, la cosa narcisista siempre por todos lados, entonces tuvo que redactar todo eso de una manera obsesiva, y eran unos pergaminos tremendos que cuando veías la letra decías, pero ¿cuánto tiempo ha dedicado, no? Casi era una cosa muy loca, ¿no? Entonces está el elemento obsesivo, está el elemento paranoidal, desde luego, ¿no? Hacen este búnker, ¿no? Nada puede entrar, escinden, todo lo malo está fuera, todo lo bueno está dentro, ¿no? Y entonces esto es una decisión que es fundante en las sectas y que además reverbera sobre los adeptos, que funcionan así, ¿no? Con lo cual luego hay que purificar. En su grado extremo la purificación tiene que ver con el acto, digamos, mortífero, ¿no? Vamos a entrar en el metro de Tokio a matar a todos, pero no vamos a hacer un homicidio ni un genocidio, no, estamos ayudándoles. No hay mucha diferencia, digamos, con el radical yihadista que lo está haciendo prosocialmente, no antisocialmente. Entonces resulta que ante una acción prosocial, lo está haciendo por el bien social, ¿no? Aunque después analizamos el discurso y decimos, es tremendamente loco, es muy psicótico esto, ¿no? Sí, pero no funciona como psicóticos. Aunque el psiquiátrico está lleno de gente que se cree Jesucristo, pero yo les podría presentar a 25 personas que las pondríamos juntas y dicen que son la reencarnación de Jesucristo. Claro, entonces tenemos un problema aquí bueno, pero no vamos a hacer broma con esto, pero siempre recuerdo la anécdota en un psiquiátrico que estuve trabajando un tiempo, que 2 pacientes empezaron a discutir porque les habían dado San Pedro las llaves del cielo a ellos. Pero se me las ha dado a mí, pero se me las dio a mí ayer. Entonces, claro, se arma un lío tremendo. Esto significa que las sectas no colaboran entre sí, innegablemente, porque son islas autónomas donde no se relacionan. Aunque algunas sí, y algunas asesoran legalmente a otras sobre cómo defenderse en el terreno legal, pero esto es a un nivel más macro que tampoco vamos a entrar hoy, ¿no? Ahora, centrémonos en la interacción. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que observamos es una cierta codependencia al final. Es decir, vemos que la dependencia patológica o la dependencia sectaria se da en un punto de cruce entre un sujeto que está en una situación de crisis o de vulnerabilidad y que a un discurso que es muy seductor se le hace irresistible porque le reasegura y le da una totalidad, ¿no? Y eso es tremendamente irresistible, ¿no? De ahí que, por ejemplo, este autor que antes mencionaba, Lifton, ¿no? Hable de estados totalísticos, no totalitarios, que también liga con el totalitarismo, sino totalísticos, ¿no? Son estados mentales absolutos, los estados mentales que ligan también con la radicalización, o lo que Bolas llamaría los estados mentales fascistas, ¿no? Una forma, digamos, de funcionar mentalmente por la cual, insisto, finalmente todo se escinde y donde vas a haber una purificación porque si no puede haber una contaminación y entonces no vamos a poder seguir yendo hacia adelante, ¿no? Entonces se da en este punto de cruce, ¿no? Hay un doble movimiento, ¿no? En un primer momento al adepto, cuando empieza a entrar, se le descalifica. Todo lo que tú has sido hasta ahora en realidad es un lastre, tienes que trabajar tus apegos,
el yo es un impedimento, estás demasiado apegado a lo mundano. Este tipo de argumentos u otros, ¿no?, se van repitiendo de una manera insistente. Esto va orientado a desmontar, ¿no?, a ir desmontando esas convicciones que, si algunas ya las tenías tambaleando en crisis, empiezan a cincelarlas, ¿no?, plan, 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 y hasta que encuentran el punto de fisura justo para que te fractures. Una vez te has fracturado, pasa un poco como en la relación maltratante. Si lo hago por tu bien. No, si yo te estoy golpeando, pero porque te quiero, aunque tú no te des cuenta, es por corregirte. Entonces, en este tipo de dinámicas, que guardan paralelismo con las dinámicas que Masterson diría de amo y esclavo, ¿no?, donde es un vínculo sadomasoquista, ¿no?, donde, bueno, tú, claro, diste una aceptación a un proyecto que de entrada era por tu bien, ¿no? Bueno, usted me va a ayudar a mejorar y a estar mejor con los demás, entonces, bueno, yo me entrego. Porque es consustancial a nosotros entregarnos, porque esperamos encontrar lo mejor. Cuando uno va a pedir ayuda terapéutica, espera encontrar al mejor profesional, a ser posible, ¿no? Y cuando uno se estira en un diván, se deja llevar y se entrega en esa confianza al otro. Los japoneses dirían que el amae debe ser siempre respetado, en el sentido de que hay un pacto que es tácito y no explícito, por el cual, en una relación de cuidado, es impensable para ciertas culturas que el otro vaya a explotarme o que se vaya a aprovechar de mí, porque hay algo que yo me entrego y tú me cuidas, ¿no? Entonces aquí sucede una cierta perversión por la cual lo que algunos autores clásicamente describían, esa máscara de esa sonrisa falsa, ¿no?, de ese primer momento del bombardeo de amor, ¿no?, que es descrito clásicamente. No tenías ningún amigo, pero fuiste a una actividad y sales con 20 amigos. Te están enviando WhatsApps, estás haciendo quedadas, llamas para el fin de semana, tienes muchas actividades, de pronto tu vida está ocupada. Es fantástico, ¿no? Entonces es bastante irresistible porque te encuentras con un grupo cohesionado, ilusionado, que se mueve con spirit de corps, ¿no? Todo el mundo se mueve unificado, que además son muy idealistas y enarbolan su ideal y narices, nadie les entiende porque somos muy pocos, entonces, bueno, tenemos que hacer más porque nos entiendan, ¿no? Aunque toda esa información esté manipulada y distorsionada y no sea así, sino que sea otra cosa, pero al adepto se le engaña, sí, se le engaña, y es una de las cosas que luego les cuesta, porque es muy doloroso narcisísticamente reconocer, porque es muy humillante que a mí me la colaron. Y no estamos hablando de trileros de dónde está la bolita, ¿no? Estamos hablando de algo que la puesta en escena es tan creíble que yo nunca pensé que aquello pudiera ser aquello que definía a la gente de fuera. Es más, cuando escuchaba cosas de aquellas, adentro me decían que eran todo envidias. Es una proyección, normalmente los líderes son muy envidiosos, pero los envidiosos están fuera, ¿no? Nos envidian. Entonces, porque este mecanismo es uno de los que funcionan muy habitualmente en las sectas, la identificación proyectiva y esa proyección masiva y masiva, por lo cual no se reconoce nada y después se blinda, ¿eh? y nadie puede entrar, ¿no? Entonces, vemos que el punto de arranque de una secta no es ni la estafa, ni un señor que está en una habitación pensando qué técnicas voy a emplear para engañarlos, porque no va así, ni estamos hablando de criminales que de pronto un día dijeron a estos 20, pues les propongo esta actividad y me beneficio y me lucro de todos ellos. Es que lo más preocupante es que estamos hablando de personas que están absolutamente convencidas de que el sistema es perfecto, lo cual es más preocupante, porque si fuera un estafador, bueno, pues ahí se podría intervenir desde el punto de vista de la estafa, pero si el grado de convencimiento es absoluto, eso irradia y arrastra a la gente y es mucho más preocupante, ¿no? Porque están totalmente convencidos de tal manera que cuando están en un proceso judicial se convierten en mártires, claro, porque nos están persiguiendo y nos quieren hacer daño, y ahora se confirma pues que lo que yo decía, ¿no?, que hay cosas tremendas, ¿no? Entonces, cuando uno entra, por lo general les digo, hay un bombardeo emocional, esto es así, y después poco a poco hay un ir desmontándote. ¿Cómo? Metiéndote miedo. Yo recuerdo, por ejemplo, esta mañana una paciente que me decía, claro, ahora recuerdo, sí, yo me acuerdo que la señora de este grupo, X, claro, nos decía que teníamos que ir mucho cuidado con la gente porque te podían pasar tanta negatividad, y además teníamos cosas por encima de la piel que teníamos que hacer limpiezas 2 o 3 veces al día porque se nos impregnaban cuando hablábamos con gente de fuera. Claro, son mecanismos muy locos, pero que la gente va quedando impregnada y entonces se incomunican, se distancian, están pendientes obsesivamente de aquello, de que, o inclusive a esta señora le decían, tenga cuidado, no vea mucho la tele, porque el piloto rojo es una videocámara que los extraterrestres que viven en el Sol y en la Luna, a través de eso vigilan. Ustedes dirán, no hay quien se crea eso solo puede ser creíble o aceptable por un psicótico, ¿no? Pues yo les puedo decir, no, hay personas que no funcionan, que pueden tener un funcionamiento psicótico en algunas áreas de la personalidad, no hay duda, pero que estructuralmente son neuróticos, pero que acaban absolutamente imbuidos y distorsionados de esa visión y de esa impregnación. Y entonces sucede lo que les decía antes, esa doble identidad que se va sobreimponiendo
y que en la experiencia clínica, cuando la sacamos, acaba reemergiendo la parte del self más auténtica, ¿no? Podríamos hacer un paralelismo innegablemente con el falso self, ¿no? Y cómo esto se fuerza desde el grupo, ¿no? Se fuerza, digamos, una adhesión incondicional y una aceptación de ese self ideal definido por el gurú y por el grupo, por extensión, porque finalmente el grupo son clones. Cuando alguien me dice, bueno, pero yo, en fin, puedo ir a una actividad, pero ya dejo de ir a... No, esto pasa como el fumar, o lo deja o no lo deja, o sea, lo que no puede ser... ¿Por qué? Porque el grupo al final son clones. Entonces, el que está en la puerta es un clon del otro que está encima y el otro del que está... Y todos quieren emular al gurú, porque es la única manera de la cual yo voy a poder evolucionar y salir, ¿no? Con lo cual, sí, es verdad que el primer movimiento tiene que ver con una seducción narcisista, ¿no? Un embelesar y un encandilar y un ir enredando sin que te des cuenta, ¿no? Te seducen y tú acabas dando una aceptación a un proyecto de una manera parcial, porque no tienes más información. Y en un segundo momento es cuando viene digamos, lo que tiene que ver más con la explotación, ¿no? Pienso que situarnos en una perspectiva que contemple más, ¿no? la relación entre el líder y el adepto, ¿no? Nos sitúa en una posición más interactiva, que además, insisto, define el problema en una doble dependencia patológica, ¿no? Es decir, el líder necesita de sus adeptos y el adepto de sus líderes. ¿Esto qué significa? Que, al menos en algunas ocasiones de pequeños grupos que mediante intervención hemos logrado, pequeños grupos de no más de 12 personas, ¿no? Que giraban en torno a una persona de una manera muy sectaria, una vez sacados, dicho así, para que me entiendan, a las personas del grupo, ¿qué pasó con el líder? Se psicotizó. Entonces, rebobinemos. Tenemos una estructuración de un narcisismo patológico, rabiosamente irradiado hacia los miembros, que mediante identificación proyectiva se les deposita todo lo malo y todo lo avergonzante de uno en los demás. Eres tú el débil, eres el que no sabes, eres el que tienes que aplicarte, eres el que no, eres el que vas a tener que hacer muchos esfuerzos, porque yo estoy en conexión directa con lo que sea, ¿no? Y a través de esta manera el enganche se asegura mucho más, ¿no? Hay otra noción que nos puede ayudar y tiene que ver con, y aquí seguramente Sutil podrá añadir mucho porque me consta que tiene un libro muy rico sobre Feyerabend, y pienso que la defensa moral aquí de Feyerabend es interesante contemplarla porque está sosteniendo de alguna manera la escisión y en la preservación de este líder ideal, ¿no? Los adeptos han sacrificado tanto, ¿no? Para estar en el grupo, ¿no? Se han fundido idealmente con este gurú y con este grupo, ¿no? Se han fundido con esta misión grandiosa, ¿no? Con esta misión trascendente, ser parte de una élite de escogidos que pocos entienden. Y entonces tienen que mantener investidos continuamente para preservar esta función exaltada, ¿no? Entonces aquí la defensa moral se emplea un poco en este propósito, ¿no? Los adeptos asumen la carga de lo peor porque esencialmente se dicen a sí mismos, eso es lo mismo que les dijo el líder, que si tan solo fueras un poco más espiritual, más creyente o más obediente, quizás esto iría mucho mejor, ¿no? Entonces ese tipo de discurso por el cual al final el adepto acaba sosteniendo también el delirio y la locura del propio líder, ¿no? El líder, como también es el caso de muchos narcisistas patológicos, rechazan la propia dependencia que ellos tienen. Hay muchos líderes, por ejemplo, que no toleran a los bebés en los grupos, les irrita sobremanera, no pueden verlos y entonces los tienen que expulsar. Haceros cargo de este bebé porque no puede estar aquí, ¿no? Y aquí pienso que todos podemos saber el porqué, ¿no? Y con otras situaciones que implican una fuerte dependencia, lo que aparece en ellos es el desprecio, ¿no? Y es ese círculo vicioso o la cara oculta de la iluminación, como dirían algunos, ¿no? Donde al final el vínculo sadomasoquista y nunca vas a alcanzar la zanahoria tintineante, porque es imposible alcanzarla, ¿no? Como decía antes, Masterson habla de la dinámica del amo y el esclavo, ¿no? Así como de las dinámicas del objeto sádico, ¿no? Lo que dice él, el self en el exilio, ¿no? Claro, esta estructura interna, ¿no? De dos partes que se mantiene aparte, ¿no? Mediante la escisión, y en palabras de Masterson, y es interesante recogerlas, es esta unidad defensiva de amo y esclavo tiene una representación de objeto que es manipuladora y coercitiva, ya que uno es el amo y el otro es el objeto al cual se puede usar, pero no mantener una relación, que esto es lo que observamos en las sectas. Las personas son transformadas en objetos usables, pero con los cuales no te relacionas. Es más, la atmósfera definida en el grupo es somos una hermandad, aquí todos nos comunicamos, pero luego se divide y se fragmenta y se parcializa. No hables con este, no comentéis, no hagáis grupos de WhatsApp, aquí todo es común. Bueno, ¿qué pasa? ¿Podemos hacer grupo o no podemos hacer grupo, no? Entonces es esta estructura y esta dinámica, digamos, de relación, ¿no? Donde ciertamente el adepto provee de alguna manera, en términos cochutianos, un self-object, ¿no? Ofreciendo un reflejo y conteniendo partes inaceptables del líder, todas esas partes que deposita masivamente, y al mismo tiempo eso provee al líder sectario de un esclavo hacia el cual seguir proyectando todo aquello que es tan desagradable, humillante y penoso, ¿no? De tal manera que el self propio y auténtico del adepto queda en el exilio, queda fuera y apartado, ¿no? Y la tarea
posterior en la recuperación sectaria será volver a reconectar con esas partes del self que fueron escindidas y reinterpretadas y ver cuáles quedaron tan adheridas al nuevo self sobreimpuesto de la secta para hacer una tarea de elaboración y ver con qué nos quedamos, dicho así, y qué debemos sacar de aquello que se vivió durante tantos años, ¿no? Este escenario, por ejemplo, ¿no? de esta dinámica de amo y esclavo quedó muy en evidencia en estas situaciones, por ejemplo, del Templo del Pueblo, ¿no? Este grupo de Jim Jones, ¿no? Que en un momento dado hizo un juego que era oponer, ¿no? A forma de juego a los adeptos en una especie de lucha de gladiadores romana, donde él disfrutaba viendo a la gente enfrentarse entre ellos, ¿no? Hasta que podían llegarse a lastimarse o dañarse, ¿no? Y había creado el último espectáculo deportivo, ¿no? Que era que la gente se peleara ahí, ¿no? Y él disfrutando sádicamente de esa visión, ¿no? Es decir, y después hay otra noción que nos puede también dar alguna pista y ayudar, aparte de esta dinámica de amo y esclavo, que es lo que algunos han descrito como el engarce o la colusión entre las parejas narcisistas y borderline, ¿no? Que también lo observamos en los enganches sectarios y tienen bastantes paralelismos, ¿no? Debido a la dinámica que subyace en este tipo de colusión, estas personas se emparejan las unas con las otras debido a que los propios objetos internos resuenan con los del otro, ¿no? Y entonces hay un enganche que es difícil romper, ¿no? La pareja narcisista borderline construye una relación evidentemente que satisface a ambas partes, ¿no? Hay un equilibrio mantenido entre ambos, ¿no? Mientras que la necesidad más importante del narcisista es la de sentirse continuamente reflejado, ¿no? Sentirse especial, único, amado, etcétera, etcétera. La necesidad del borderline es encontrar la seguridad. Y es ahí donde es difícil romper ese tipo de vinculaciones y que en la ocasión de las sectas las vemos derivar hacia una auténtica folie muchas veces de pareja o de grupo. De acuerdo a algunos autores, se entraría en una especie de danza, una danza macabra, ¿no? Que es algo similar a esta, ¿no? El narcisista demanda continuamente y se siente autorizado para recibir continuamente un reflejo perfecto de sí mismo, y eso debe ser continuamente así. Y la exigencia es insaciable, ¿no? Pero el borderline no se siente autorizado, con lo cual teme el abandono y hace más esfuerzos para que no sea abandonado, porque mi única fuente de seguridad eres tú y mi única fuente de iluminación vas a ser tú. Con lo cual esta danza es muy patológica y como uno no puede llegar a saciar esas demandas indefinidamente, finalmente, claro, ¿qué sucede? El narcisista se siente defraudado. No has llegado a saciarme, no has llegado a la altura, no llegaste a lo que yo tanto esperaba de ti y eso que te di una oportunidad, ¿no? Y entonces lo que sucede consecuentemente es el silencio glacial, te ignoro, que es algo que los exmiembros de secta refieren mucho, ¿no? No solo el miedo a lo que puede venir o lo que me pueden hacer mentalmente, etcétera, sino a que me retire el amor y la dedicación, porque al final yo quiero ser reconocido por ti, porque es el único punto a través del cual, como decía antes, podré seguir hacia adelante, ¿no? Con lo cual, la dinámica entre el líder y una secta comparte estos paralelismos con una dinámica narcisista borderline, y como si de un amante narcisista se tratara, el líder tendrá siempre este insaciable apetito de recibir, ¿no? Esta imagen perfecta, y esto será inagotable, ¿no? De tal manera que el líder acaba convirtiéndose en un objeto excitante, ¿no? Y el adepto invoca la defensa moral para mantener esa relación, ¿no? Lo que era un objeto gratificador aparentemente inicialmente se acaba pervirtiendo y transformando en un objeto excitador que uno continúa necesitando y necesitando, ¿no? Me habéis dicho 1 hora. Bueno, yo, claro, sí. ¿Qué podría decir más? Claro, hay otras cosas que igual son importantes también, ¿no? Para comprender estas dinámicas, ¿no? Que es en dónde se da el reclutamiento actualmente, ¿no? Que vale la pena que lo tengamos en cuenta, ¿no? El reclutamiento hoy día se da en lugares sofisticados. Olvídense de la imagen de, aunque continúa dándose, de un gurú iluminado allá lejos, ¿no? Con una túnica blanca y una barba hasta los tobillos, ¿no? Hoy en día son presentaciones en grandes hoteles, gente con corbata, grandes PowerPoints, una escenografía muy cuidada, hasta el último detalle, páginas web con todo tipo de recursos, que ya nos gustaría tener a muchos de nosotros una página web así. Es decir, que tienen un despliegue que uno dice, pues caramba, esto debe ser bueno porque es creíble, la estética y toda la puesta en escena es buena, ¿no? Y es más, el target específico actualmente son las clases medias, a menudo que provengan habitualmente de entornos universitarios y a poder ser con estudios, y si puede ser con algún máster, mejor, porque además van a ser parapeto para después atraer a otras personas, ¿no? Porque así no podrán decirme, no, pero usted no tiene ningún psicólogo, ¿no? Hombre, bueno, tenemos a 2 aquí, ya lo ve, ¿no? No pasa nada. Pero usted no tiene académicos, hombre, tenemos un equipo de... Bueno,
también tenemos la experiencia de que hay equipos de académicos que pueden acabar siendo financiados por las sectas para emitir informes favorables. Esto es así, ¿no? Ha pasado con Cienciología. Yo conocí a un par de abogados que me decían, hombre, es que Cienciología me invitó a Estados Unidos y claro, conocimos a Tom Cruise, es que es una ocasión única. Y luego que le pidió, ¿nos puede hacer un informe? Hombre, ya, bueno, pues claro, le ha seducido, ¿no? Bueno, es muy burdo, sí, pero es que lo que hacen las sectas es eso. Decía Zimbardo, hace muchos años, que las sectas son tácticas mundanas de influencia social. No nos imaginemos, insisto, a un señor o señora, que también las hay, maquinando en una habitación, o cogiendo un libro y dice, voy a aplicar estos 4 que seguro que caen todos, no. Sino que son tácticas mundanas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Primero gano tu confianza. Y ya sabemos, cuando alguien te hace un favor, ¿cómo te sientes tú? En deuda, ¿no? Pues si me han hecho un favor, yo, qué menos que devolvérselo. Y claro, como el favor es trascendente, la devolución es infinita, ¿no? Bueno, pues ese tipo de recursos son los que se ponen en marcha en este tipo de relaciones, ¿no? Entonces esto tiene que ver con la entrega, y esto es interesante, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta entrega, no? Porque al final resulta que salen dañados, ¿no? Claro, este teórico Guen, ¿no? Que es un teórico bastante destacado, que seguramente vosotros sabréis más, ¿no? Del psicoanálisis relacional contemporáneo, ¿no? Que habla, bueno, de un poco de la entrega, ¿no? Él dice que la entrega, claro, puede emerger desde la libertad interior y no implicar necesariamente la sumisión ni la esclavitud, sino que es un acto de entrega amorosa, desinteresada, ¿no? Sin embargo, los líderes de sectas lo que observamos es que practican formas variadas de control, popularmente dirían control mental, ¿no? Como si fuera una serie de técnicas que se aplican matemáticamente, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista, claro, este tipo de procedimientos de control, porque tienen que ir chequeando y monitorizando que ese suministro, ¿no? Narcisista no les falle, ¿no? Tienen que ir controlando, pasa por la intimidación y la humillación, ¿no? Y la exigencia de una sumisión. Pero desde el punto de vista de Guen, la sumisión masoquista es una perversión de la entrega, no tiene nada que ver con la entrega. Es una entrega, entonces, que tiene que ver con una sumisión masoquista, que es lo que observamos justamente en las sectas, ¿no? Y los líderes sectarios, ¿qué hacen? Utilizar la idea de la entrega como cebo. Tú tienes que dejarte ir, déjate desinhibir, déjate de tanto concepto mentaloide, déjate de todas tus nociones presabidas, aquí vienes a experimentarlo y a abrirte, ¿no? Esto es lo que habitualmente ahora se lleva, ¿no? Te abren en canal y te envían para casa. Y una vez estás abierto en canal y estás con una hemorragia del 15, dicen, ahora está saliendo tu auténtico yo. Esta otra señora me explicaba hace un par de días, no, es que estábamos en una actividad y a un señor le empezaron a cuestionar mucho, le empezaron a humillar ahí en medio, porque no sé qué, y todo el grupo también. Y claro, empezó a tener una sudoración y empezó a tener un ataque de ansiedad, vamos, ya nos entendemos, ¿no? Y entonces la líder dijo, no, todos quietos, ahora está saliendo su verdadera esencia. No, está teniendo un ataque de ansiedad. Entonces, esto, que da risa, digamos así a bote pronto, es lo que habitualmente sucede en este tipo de grupos. Se reetiquetan, se redefinen todo. Se redefine y se reescribe tu propia historia. Tú no sabes cómo, pero al final tú fuiste abusado en tu infancia. Y lo sostienes con vehemencia. Y vas a casa de tu familia y arrojas toda tu ropa enfrente de tu madre y te dices, no te quiero y tú me has traumatizado porque papá abusó de mí. Y nunca hubo ningún indicador de que papá abusara de ella. Pero, ¿qué sucedió aquí? Bueno, algo muy complejo y que tiene que ver con la mecánica que sucede en estos grupos y que seguramente tiene que ver muchas ocasiones con los propios abusos que sufrió el gurú, que son nuevamente proyectados masivamente y actuados, esto sí, ahora por los adeptos, ¿no? Pero sí, se redefine tu mente y se reinterpreta todo lo que tú creías sobre ti. ¿Cómo? Con reuniones maratonianas, con encuentros maratonianos, con terapias o pseudoterapias de lo más variopinto, con muestras de confianza, con más charlas, con charlas adoctrinantes, con más sorbida de seso, como diría Jean-Paul Recamier, te van sorbiendo el seso. Tú no sabes cómo, pero al final acabas descerebrado, diríamos, sí, y acabas plano. Clásicamente esto se describía como el adepto tipo, ¿no? Tipo robot, iba así. Bueno, era el ejemplo gráfico que ponían caricaturesco, ¿no? Una amplia sonrisa de oreja a oreja, los ojos abiertos como zombie y son como robots, ¿no? Esto no lo encontramos tan robotizado, aunque en algunos casos sí que se acercan, ¿no? A mayor gravedad y mayor compromiso, mayor robotización, aunque no me guste mucho la palabra, pero sí tiene que ver con un estado robotizado. Y lo que observamos son, insisto, modalidades más intermedias que tienen que ver con esta perversión de la entrega, ¿no? Vamos a... como hay cosas que saldrán después, porque yo he traído muchas cosas sobre algunas cosas de Fromm y algunas cosas, pero bueno, hay un punto interesante que, como suele salir, pues hoy lo he incluido, ¿no? Claro, hay que tener varias cosas en cuenta y todos lo tenemos en cuenta, ¿no?
que por lo general los pacientes pues nos ubican en un lugar muy ideal, ¿no? Y recordemos esa recomendación de Freud, ¿no? De intentar no desempeñar, ¿no?, frente al paciente el rol de profeta, de salvador o de redentor, ¿no? Claro, si traspolamos esto a la dinámica del sectarismo, vemos que esto es justamente lo que sucede, ¿no? Un personaje que se erige en verdad única y que exige de sus seguidores eso, ¿no? Que él es el salvador o el redentor, ¿no? Es la antítesis de la relación analítica, aunque también podemos observar en algunas ocasiones, y aquí hay trabajos, por ejemplo, de Gabar u otros, que inciden, ¿no?, en los desvíos en la relación psicoterapéutica y que hoy no podremos entrar, y que pueden tener que ver algo con esto y que nos pueden dar alguna luz también de lo que pasa en este tipo de relaciones donde al final la entrega se convierte en una explotación, como decía, ¿no? Sandler, de manera muy honesta, observó que dentro de ella, en discurso o en intercambio con otros grupos psicoanalíticos, ella misma observó en sí misma, decir, narices, me veo que yo también discrimino y yo no soy como los otros, y menosprecio a otros sistemas que no son el mío, como una tendencia muy natural de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es muy humano, ¿no? Este es mi grupo, el otro es otro grupo, y no nos entienden, y bueno, esto sí es habitual, ¿no? Y sí, también como dice Kember, ciertamente la lectura de Freud puede convertirse en papel Biblia, ¿no? Y convertirse en una lectura fundamentalista, ¿no? Y yo creo que, y muchos de los aquí presentes sabrán, que gran parte de las críticas, digamos, hacia el fundamentalismo en el psicoanálisis o el autoritarismo, si lo prefieren llamar, han venido de teóricos, sí, indudablemente relacionales, pero también de la ortodoxia más ortodoxa, ¿no? Porque en journals muy clásicos hay algunos trabajos muy críticos, digamos, con este tipo de situaciones desde una ortodoxia, dicha así, ¿no? Ha habido generaciones ciertamente enteras de psicoanalistas que están haciendo un esfuerzo en depurar todo esto y en que haya una relación mucho más igualitaria, democrática, digámoslo así, y no basada en relaciones autoritarias, ¿no? Pero como decía, por ejemplo, Owen Renning, ¿no?, es uno de los autores que, bueno, pues hizo una crítica también muy fundamentada, pero ha habido otros, ¿no? Hay un estudio que es interesante de Hinchelwood, que no sé si lo conocerán o no, pero lo recomiendo, que se llama... ¿Cómo se llama? Algo así como... No me acuerdo. Algo así como es el psicoanálisis o lavado de cerebro, algo así. Igual es el subtítulo y el título era otro ahora, pero si a alguien le interesa ya se lo daré. Y es interesante, porque entonces, bueno, el análisis que hace es bastante denso, es complejo. Yo he traído algunos apuntes porque tiene que ver desde la ética, la filosofía, interviene, pero es muy interesante, ¿no? Y él dice, bueno, sí, ciertamente hay algunos puntos comunes. Hay algunos puntos comunes. Por ejemplo, la importancia de la proyección y la escisión, sí, entre la práctica analítica y lo que se describe como coerción. Pues sí, claro, sí, la proyección y la escisión intervienen muchísimo, ¿no? También la intensa relación entre los participantes, emocionalmente, implicación total, ¿no? Ahí es de alto voltaje, trabajamos en situaciones de alta, en fin, pues sí, es otro punto común, ¿no? Sí, otro punto común, dice el autor, sí, es que la personalidad se desmenuza mucho, se desmenuza, tal, se descompone, se vuelve a reunir, sí, también se parece. Y también se parece el fenómeno del contagio. Las dos personalidades se acercan, pasan cosas. Sí, también es otro punto común. No obstante, dice él, hay algunos elementos que son claramente distintivos y que no tiene que ver un psicoanálisis con un lavado de cerebro, tal como es descrito en la literatura clásicamente. Por ejemplo, el psicoanalista, por lo general, busca integrar las partes escindidas y, en términos de Bion, alcanzar un vínculo de conocimiento. Es decir, que no buscamos fomentar ni la proyección, ni la escisión, ni fragmentar más al paciente, buscamos integrarle, buscamos que reúna, que ayude, que amplíe. Y, indudablemente, esto es una diferencia importante, ¿no? Además, la escisión que aparece durante un análisis tiende a ser transitoria y tiende a ser reversible. Tiende a ser. En las relaciones tipo secta o en las relaciones coercitivas, esta escisión es continua y además es difícilmente reversible si no hay una separación física, como sucede con las situaciones de Folie. Tienes que separar primero para empezar a pensar, porque está el nivel de intoxicación y de psicosis compartida que primero hay que separar físicamente, ¿no? Y que otra diferencia importante es que la escisión tiende a venir del paciente, pero no del analista. No es el analista que va induciendo esta escisión, sino que puede venir proyectada desde el paciente, ¿no? Con lo cual, son algunos puntos interesantes, ¿no? Yo había traído muchas cosas, pero
como me han dicho, 1 hora y yo estoy ajustado al tiempo. Había traído también ejemplos relacionados con las sectas de psicoterapia, con otros escenarios, pero antes de seguir con esto, de lo dicho, que entremos a hablarlo, ver qué piensan y, bueno, completarlo con cosas que yo también traía, ir ampliando o focalizar más en algún área que les interese, sea fruto de la experiencia personal o profesional, si es que la han tenido, porque son pacientes que suelen pasar como, a veces como ovnis, ¿no? Objetos volantes no identificados, porque no sé qué pasó, pero no volvió. No hay que olvidar que muchas veces en estos grupos hay una crítica feroz hacia el profesional de la salud mental. Entonces no debes ir, ten cuidado. Te querrán desviar, te querrán convencer, tú no vayas, que no te lleven a un psicólogo ni a un psiquiatra, mucho menos, porque te embutirán a medicación. Entonces, esto es algo que dificulta mucho el que pidan ayuda terapéutica, a la par que niegan muchísimo, y como la proyección es tan masiva, pues es de difícil acceso, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, abierto estoy a lo que les haya sugerido, piensen o fruto de la experiencia les interrogue. Pues la verdad es que muchas gracias, me ha encantado la exposición y espero que me siga encantando, como no, el debate posterior. Me ha gustado y voy a ser sincero, me ha gustado sobre todo la segunda parte. La primera me ha parecido bien, estaba bien, un poco, con perdón, un poco académica, pero vamos, que es necesario el hacer un repaso de conceptos y demás. Pero bueno, la segunda parte es que ya me parece que te has metido en materia, es decir, ha sido una conferencia hasta ahora increchendo, cada vez con unas implicaciones emocionales, conceptuales. Yo creo que tendrías unas buenas capacidades para organizar tu propia secta. Me parece que expones con un gran atractivo, con una fluidez verbal envidiable. Una cuestión, quería comentar 2 o 3 cositas nada más para poder dar espacio al debate, a las preguntas. Tengo la experiencia de que el empezar por otro lado pues permite también facilitar a veces. ¿Quién quiere decir algo? Sí, La gente se tira y luego no hay forma de pararlo hasta que arrancan. Entonces, una cuestión con Gent, el concepto este de entrega, me gusta el concepto y la palabra que utilizas para traducirlo. Aquí el surrender, que lo traducimos habitualmente por cesión. Lo digo un poco para aviso de estudiantes que sepan que nos estamos refiriendo a lo mismo respecto a Gent. Es una traducción personal, ¿eh? Sí, yo me gusta entrega. Bien, sí, está bien. Es una entrega, sí, rendición. Cesión, entrega. Tiene que ver con la cesión. El surrender. Sí, es el surrender, sí. Luego, lo de cuando has citado a Alcohólicos Anónimos, lo cierto es que, bueno, lo que yo sé de ellos es que tenían esos pasos, los 12. Los 12 pasos, en los que el último pues hablan del Ser Supremo y estas cosas. Nunca lo había pensado, aunque, claro, la relación con las sectas que trabajan con drogodependientes y demás, está claro. Incluso yo he dicho muchas veces que, bueno, puestos a depender de la heroína o depender de una secta, pues no sé qué será mejor. Supongo que depender de una secta al menos no te estás destrozando orgánicamente, o al menos no al principio. Pero luego me he acordado también de otra cosa de Alcohólicos Anónimos, es que no aceptan profesionales en sus grupos. Si eres profesional y estás en un grupo de Alcohólicos Anónimos, es como enfermo o como alcohólico, es alcohólico que está en remisión. Luego hay muchas otras cosas que me han gustado, pero vamos, yo me quedo como una idea muy, muy central, ya sabes, ya he dicho lo de mi interés por la personalidad. Esta pareja, al hablar de la dinámica del amo y del esclavo, que es una de las aportaciones más clásicas de la filosofía idealista de Hegel, esta pareja narcisista borderline, es decir, ha sido para mí una revelación, como alguna otra observación tuya vertida a lo largo de la conferencia. Esa búsqueda de seguridad del borderline, el borderline entendido como las personalidades límites, no es solo una personalidad, no se siente autorizado a expresar su reconocimiento, entonces entra en la misma dinámica, contradicción del amo y del esclavo que decía el filósofo, y entonces se encuentra con la retirada de amor. Es decir, no me has
apreciado lo suficiente, porque estas personalidades, que también Sí. eso explicaría parte de lo que has dicho sobre el funcionamiento de las sectas, se sienten justificados en la medida que están siguiendo, o hacer cualquier cosa, están siguiendo las instrucciones del líder, porque si no, no les ama. El principio moral es la apreciación de los otros, es un principio muy escaso. Y nada más, con esto termino mi intervención. Muchas gracias, me ha parecido una conferencia hasta ahora magnífica y seguiremos disfrutando un ratito más. Claro, esto de las parejas narcisistas y borderline, en algunos colegas, digamos, desde ópticas más conductuales, llamémoslas así, en términos amplios, la han definido como manipulación unipersonal. No tiene que ver con esto, tiene que ver con ese enganche colusivo que curiosamente no, claro, en tanto lo que me dedico, a mí me han ido llegando a la consulta, ¿no?, de parejas así, que uno dice, ¿por qué de pronto? Claro, por el tipo de enganche que uno dice, bueno, es exactamente lo mismo, de a dos, ¿no?, de a dos, y bastante similar a una secta, ¿no?, donde es muy difícil separarlos porque están engarzados tremendamente, ¿no? Pasamos a las preguntas, observaciones, comentarios, a ser posible breves, como siempre, y como retomo a una costumbre que teníamos, que es al haber bastante gente, decir vuestro nombre. Mario. Y utilizamos el micrófono porque si no se registra la pregunta y no se registra y no se transmite a los colegas. Mi nombre es Mario Nervi y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ser concretos. Ya. Dentro de la presentación se habló de que también asesoras a familias a nivel jurídico y bueno, y un poco por igual a una parte más que tal vez he pensado en lo que le puede interesar a un juez, qué puede ser importante para un juez para saber si una relación es destructiva o no es destructiva, ¿no? Porque entiendo que a veces puede haber dificultades para demostrar si esta religión, ¿no? Si esta secta, bueno, también con respecto a las sectas, ¿no? También dices que ¿dónde se da el reclutamiento, ¿no? Yo creo que cada vez se hará más fuera de contextos religiosos, sí, ¿no? Bueno, no sé. Pero, digo, por si nos reímos, la pregunta sería ¿a qué secta pertenecemos cada uno? Y no me refiero a esta, ¿no? Pero bueno, la pregunta es un poco por concretar ¿qué se supone que le interesa a un juez saber, a una persona que viene del derecho, cómo identifica, cómo discrimina lo que es una relación dañina o no, ¿no? Cuando lo que se intenta un psicólogo forense o un psicólogo que asesora, ¿no? ¿Qué se supone que tiene que demostrar la familia? No sé si... Para empezar, la familia no tendrá que demostrar nada. Para Sí, continuar, en sí. el ordenamiento jurídico español la noción de secta es inexistente. Para darle más, los jueces no tienen ni idea, porque no saben qué hay que hacer. Porque, ¿esto qué hago? Para añadir más, los grupos se parapetan en discursos sociales, como somos una religión, esto es persecución religiosa, ¿no? Porque no todas las sectas son religiosas, conviene aclararlo. Y tampoco estoy de acuerdo del todo con que la religión ha ido en descenso. A mi entender va increciendo, con modalidades diversificadas y con modalidades de expresión cada vez más violentas vinculadas a la religión. Pero bueno, Weber decía que unas cosas y los sociólogos dicen otras, ¿no? Que hay, pero si se fijan solo en las confesiones católicas, ¿no? Entonces, claro, hay muchas defecciones, ¿no? Sí, pero hay otras muchas prácticas, digamos, y hoy día las propuestas inclusive no parecen religiosas, pero son espirituales o pseudoespirituales de fondo o de engranaje. Bueno, volviendo al terreno judicial, la familia no tiene que mostrar nada. A todo caso, son las personas que salen de ahí. ¿Por qué pueden interponer una demanda? Actualmente, por explotación económica, por falsedad documental, por delitos tipificados. Ya, pero ¿podrían ponerla por abuso espiritual o abuso emocional? Explotación, no sé, hay que buscarle, ¿no? Pues a día de hoy no existe. Entonces, no obstante, parte de la tarea del perito es mostrar cuál ha sido ese engranaje para que el juez lo entienda. Y entonces ahí la prueba pericial pasa por evaluar a las personas que salen para ver cuál es el daño
Entonces, lo que podemos valorar es el daño. No valoramos al grupo, porque no existe ordenamiento para incidir sobre el grupo. No es nuestra tarea, sino si ha habido daño o no ha habido daño. Y si ha habido daño, ¿cómo lo objetivamos? Pues hay pruebas específicas ad hoc, algunas que se están desarrollando cuantitativamente, algunas escalas, etcétera, no son perfectas, pero ya son un acercamiento, porque los juzgados necesitan números y cosas cuantificables, no apreciaciones, ni impresiones, ni teorías, sino datos, elementos. Entonces lo que hay que evaluar es el daño, el nivel de daño. ¿Para qué? Porque si ha habido daño psicológico, igual penalmente, ahí sí que se abre una vía, sin prejuzgar si el grupo es A, B o C. Yo le describo lo que hace este grupo y hace esto sobre este individuo, es lo que le pasó. Hasta ahora, bueno, han habido algunas sentencias favorables al reconocimiento de daños. Hay algunas sentencias que algunos jueces hablan de términos específicos que entroncan con esta cuestión, pero hasta el día de hoy no ha habido una propuesta en firme, digamos. Inclusive sería muy discutible sobre si conviene o no hacer una propuesta jurídica específica para desarticular este tipo de grupos. En mi opinión, es una tendencia consustancial al ser humano y si cortas por un lado, saldrá por el otro. Entonces, quizás se trata de ver cuáles otras vías disponemos, digamos, para ayudar a las personas a mantener grados de autonomía, a saber manejarse en las relaciones, a poner los límites, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con la piel, los límites, las diferencias, ¿no? Sí. Gracias. Sí, desde Salamanca hay dos preguntas. Una de ellas hace referencia a qué pueden hacer los familiares para rescatar a sus hijos, hermanos, etcétera, de las sectas. Y Marta también pregunta que si se puede recuperar el yo después de la despersonalización. Las personas que piden ayuda generalmente, ¿qué es lo que observan primero? Ha cambiado su forma de relacionarse, no está como antes, emplea algunas palabras que no entiendo, ya no va tanto con las personas que antes iba, solo habla de estos nuevos amigos y no sé quiénes son. Este tipo de observaciones a veces incluso ha cambiado su mirada, su forma expresiva, no lo entendemos. Bueno, esto es lo primero que detectan las familias o los amigos. Y cuando se plantean qué podemos hacer para ayudar, la primera máxima es adoptar una posición, a ser posible, porque es difícil, porque todos tenemos la tendencia, nos guste o no, a decir, yo en tu caso lo que haría. No, cállate, no le digas tú lo que en tu caso harías, y intenta tener un acercamiento de una escucha neutral al máximo posible y de una cierta ingenuidad. Como yo no sé, quiero que me expliques. Explícame, quiero saber, ¿no? Me interesa. Explícame. Entonces, la primera recomendación es no acercarse de una forma crítica, ni soberbia, ni yo en tu caso haría, ni no te estás dando cuenta que, evitar innegablemente términos como secta, te están controlando, pareces tonto, te han engañado, cosas que dirán, bueno, pero esto, hombre, sí, no, pero hay familias que, bueno, porque son situaciones, que generan muchas emociones, resuenan mucho en los familiares, muchos se sienten colapsados por la culpa, por la vergüenza. ¿A quién lo explico? Esto debe ser muy raro, nos ha pasado solo a nosotros, quizás si no lo hubiera dicho aquello aquel día. Entonces, segunda recomendación, no perder la cabeza. Y tercera, es un problema tratable. Es un problema tratable. Y esto liga con la otra cuestión, ¿no? Que si se puede o no recuperar el yo. Claro, planteado así en términos absolutos, bueno, tampoco, es decir, en mi experiencia clínica al final no recuperas el yo de antes, es imposible, porque toda experiencia humana deja una huella. Entonces, a mi gusto hay descripciones excesivamente simplificadoras en la literatura donde, como crítica diría a veces, el modelo americano es, ajá, cambió y yo lo conseguí, y dices, bueno, ¿cómo lo hiciste, no? Conozco un colega que dice, oye, yo desprogramo a la gente en los autobuses, me encuentro no sé quién y le explico y lo desprogramo y digo, bueno, pues ¿cómo le debe hacer? Este tío es un fuera de serie, porque primero, no sé cómo, entonces bueno, es ese modelo a veces, con todos los respetos, pero norteamericano, ¿no? De decir, hacemos A más B y C directamente, y bueno, lo que vemos es que no somos, ni somos ordenadores, porque esa es una de las metáforas que liga con la primera pregunta también, bueno, pero entonces lo de la desprogramación se seguirá haciendo, no, ya no. La desprogramación implicaba coger a una persona, llevársela a un lugar retirado, tenerla una semana encerrada, con guardas de seguridad, varias personas al mismo tiempo, hasta que dijera sí, lo dejo.
claro, esto es una situación que se pueden imaginar los enormes problemas que traían. No obstante, alguna de esta metodología se ha mantenido para las intervenciones que hacemos a día de hoy con miembros en activo. Dicho de otra manera, parte de mi tarea es, sí, ayudar psicoterapéuticamente una vez abandonan, pero parte de mi tarea es familiares que dicen queremos sacarle mientras está dentro. Entonces, este es otro tipo de intervenciones que hoy no podemos entrar, que son más complejas y que sí, que lo que nos muestran, sobre todo las psicoterapéuticas, es que el yo finalmente no se recupera como estaba antes, porque indudablemente, claro, todas las experiencias dejan una marca y entonces queda dañado, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿es posible recuperarse? Sí, sí es posible, lo que pasa es que a la salida hay un trauma severo. O sea, una parte de la foto fenomenológica del proceso es el vínculo adictivo, el proceso mientras estás, pero la salida es el trauma. Entonces salen con una hemorragia narcisista brutal, salen absolutamente desmontados, perdidos. Entonces el tipo de transferencia que hacen es nuevamente absolutamente dependiente. Dígame usted entonces hacia dónde. Entonces el analista va a tener que tolerar ese tipo de vinculación de entrada, en tener mucho tacto y mucha paciencia y no enmarcar ni encorsetar el tipo de trabajo que vamos a hacer en términos de encuadre, mantener un encuadre lo más flexible posible. Muchas veces primero es necesario hablar mucho antes de entrar en un proceso psicoterapéutico propiamente dicho, y cuando digo hablar es hablar, explíqueme cómo ha ido, cómo no. ¿Para qué? Para nombrar las cosas, para que la persona las identifique. Igual que sucede en otro tipo de abusos o de situaciones donde primero una tarea, hay una colega norteamericana que falleció que dijo, antes de una terapia conviene hacer un counseling, que dicen ellos, ¿no? Que es abordar toda esta cuestión de los engranajes y decir, a usted le ha pasado esto, hasta que lo entienda. Y esto es bastante cierto, que la experiencia ayuda mucho a los pacientes. Primero entender y después porque el contexto psicoterapéutico muchas veces lo rehuyen, porque es que esto se parece mucho a aquello que vivíamos. Porque las sectas desarrollan procesos pseudoterapéuticos. Vamos a hacer una reunión todos y hablemos. ¿Cómo os estáis sintiendo? ¿Y el fin de semana qué pasó? Claro, es que entonces usted me propone venir a un grupo, por ejemplo, cuando propones vamos a hacer un grupo de exmiembros, todos salen corriendo, porque bueno, eso será otra secta, ¿no? Y cuando propones, por ejemplo, el análisis per se como tal, o una alta frecuencia de sesiones, si preferimos llamarlo así, no es la técnica de elección de entrada. Seguramente una vez por semana, para muchos es bastante tolerable. Porque de entrada hay que apuntalar. ¿El qué? El yo. ¿Por qué? Porque se ha desmontado. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no podemos hacer tarea, porque no podrá haber parte observador. Entonces, claro, primero hay que apuntalar un poquito, porque es que salen hechos papilla. Entonces, si sales hecho papilla, hay que volver a dar un poco de forma. Y una vez tienes un poquito de forma, dices, bueno, ahora podemos empezar a trabajar otros temas. Hay algunos pacientes, hay algunos exmiembros que pueden hacer un trabajo psicoterapéutico más profundo, y hay otros pues que quieren pasar hoja y no mirar, y también hay que respetarlo y decir, bueno, pues habrá otro momento que podremos revisar esta situación, porque después puede haber, por la misma fuerza de la compulsión a la repetición, y no es infrecuente que se vinculen a relaciones abusivas a la salida, que entre en una relación de pareja, como dirían algunos, tóxica. Bueno, ese tipo de vínculos pueden volver a ser reproducidos a la salida, y por lo tanto la propuesta terapéutica es, vamos a trabajar eso para que esto no se vuelva a dar, y sobre todo para que usted pueda cuidarse a sí mismo de otra manera, ¿no? Este es un poco, a grandes rasgos, el trabajo a realizar, ¿no? Sí, Rosa Domínguez. Yo quería, por un lado, hilando con esto último que has dicho, ¿no? El decir que a veces cuando vienen, yo he tenido algún paciente que venía, bueno, pues de una situación de una secta religiosa, y a veces yo creo que cuando te piden ayuda, no te la piden porque he estado ahí y quiero salir, o cuando ya salen y te piden ayuda es porque ya tienen como una especie de madurez, entre comillas, de que he estado allí, pero no vengo porque he estado en una secta, vengo porque no me encuentro bien, porque me pasa esto, porque me ocurren ciertas cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en mi experiencia, lo que he percibido es que no quieren que les toques lo básico de aquella secta. Tienen unos síntomas, quieren cambiarlo, quieren mejorar su relación con los demás, quieren adaptarse a esta vida. Yo te estoy hablando cuando ya están fuera, ¿no? Cuando ya está fuera, después de muchísimos años, más de media vida. Entonces,
son momentos en los que no les puedes desmontar todo, porque como les desmontes todo, o sea, se quedan en el suelo. Y ahí hay que tener una gran, como si dijéramos, paciencia, sobre todo un poco por lo que acabas de decir, de no, en mi opinión y en mi experiencia, no desmontar todo, pero sí ayudarles a crear algo nuevo. Lo que decía Marta, me parece que, o Laura de Salamanca, que decía, y el yo, se reestructura el yo de nuevo. Bueno, aquel yo para nada, o sea, aparte que aquel yo tampoco sería muy bueno, porque si cayó en una secta, pues a saber, ¿no? Pero sí ayudarles a poder adentrarse en una nueva situación y sobre todo no, en algunos casos no verlos como miembros de sectas, sino gente que quiere, porque ya cuando piden ayuda es porque quieren una cosa diferente y quieren entrar en una situación diferente de la que estuvieron, y yo creo que eso ya es un avance, un grado más alto. No estoy hablando, pues a lo mejor como Alcohólicos Anónimos, que pudiera ser más así. Yo, las experiencias que he tenido eran con gente de sectas religiosas de muchísimos años que han destrozado. No hay duda, digamos, y puedo imaginar más o menos el grupo al que te refieres. Igual me equivoco, igual empieza por T y son 2 palabras, pero en cualquier caso, la cosa es, con grupos con un ya gran nivel de... entonces, a veces son parecidos, ¿no? Porque con gran nivel de estructuración y penetración social y con mucha implicación familiar, hacer un trabajo de esa magnitud a veces es muy difícil y hay que tolerar el no poder. Pero también es cierto que como primero en el propio grupo se encargan de ir minando... Claro, la dificultad es también de aceptar yo es dónde estoy y dónde he estado, porque muchos no pueden ni hacer ese trabajo posterior por la humillación y la vergüenza que les supone, ¿no? Conectar un poco con esa situación, decir, pero yo entonces me dejé hacer eso, o cómo fue la cosa, ¿no? Y es cierto que entonces en algunos casos hay que tolerar, y esto pasa como con las drogas, ¿no? Quizás no quitamos, pero vamos a reducir daños. Entonces vamos a hacer un acercamiento de reducción de daños, a ser posible. Vamos a ver si trabajando otras áreas, al menos, eso puede ir reduciendo el impacto, digamos, que pueda tener por... Pero luego hay que ver caso por caso, porque cada grupo es diferente, cada situación vital en el grupo es diferente. Claro, hemos dado una exposición muy generalista. Después hay grados de vinculación, hay grados de responsabilidad, hay grupos y grupos. No es lo mismo hablar de uno que... Claro, y a veces también se mete todo en el mismo saco y todos no están en el mismo saco. Entonces hay que calibrar. Y también, cuando yo hablo de la experiencia o la relación sectaria, esto pasa muchas veces en tribunales, ¿no? Bueno, pero entonces, oiga, usted, si esto hubiera sido una secta, todos estarían igual, ¿no? No. El grupo funciona como el Corte Inglés. Sabe que hay determinado volumen de gente que va a robar los tejanos en los lavabos y se va a ir. Y ya lo contemplan en la partida presupuestaria. Las sectas hacen lo mismo. Saben que habrá 20 que irán y no volverán. Pero ya me conviene porque hablarán bien de nosotros. No voy a presionar más. Yo siempre digo, uno no entra en una secta, a uno le entran. Si uno cree que uno entró, también va errado bastantes veces. Porque es el grupo quien decide, tú sí, pero tú no. ¿Y por qué? Porque es más sumiso, porque no cuestiona tanto, porque... Y entonces yo doy el pase a un lugar o a otro. Entonces, bueno, es ese grado de control, ¿no? Nuevamente hay matices, hay sectas y sectas, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de determinados recortes, ¿no? Que habría que ver caso por caso, pero en los tribunales suele pasar también esto, ¿no? Entonces, no, pues mire, la relación sectaria o la experiencia sectaria se puede concentrar en torno a un núcleo de personas dentro de una agrupación y las otras quedar ignorantes de lo que está pasando, ¿eh? Y entonces la secta queda ahí dentro. Es complejo, ¿no? Porque hay que ver cuál es el sector, digamos, ¿no? Que está intoxicado, digámoslo así, ¿no? Y quizás hay otros muchos que no se han percatado o no saben, como ha pasado en muchos grupos, ¿no? Pues yo no sabía que estaban haciendo todo esto. Entonces hay un pequeño grupo de escogidos entre ese gran grupo donde pueden estar haciendo relleno las actividades y mientras los otros en un sótano de una casa van almacenando alimentos porque el hecatombe está cerca. Y esto, vamos, pasa aquí en Madrid, pasa en otros lugares de España. Es decir, que no es una cosa que pasa en Estados Unidos, ¿no? Se dirá, bueno, pero están muy locos entonces. Bueno, pues hay gente que la enloquecen así, sí. Pero sí, hay situaciones clínicas que uno no debe a veces tocar y ser paciente y tolerar. Y también ver, ¿no? Si el hecho de no reconocer dónde estoy o dónde estuve no es una cosa resistencial o tiene que ver también con el mensaje del grupo de no poder ni pensar eso, ¿no? Entonces hay que tolerarlo y esperar y a veces tardan. Pero es verdad que muchos que piden ayuda no lo hacen por, mire, es que yo estuve aquí, quiero que me ayude. Es que no sé qué me pasa. Aparecen cosas muy disociadas. Entonces si uno sabe también del grupo, puede ayudar a conectar cosas sin perseguir, pero para que la comprensión aumente y eso dé lugar a un insight que
genera un cambio también, ¿no? Pero para eso hay que conocer el grupo y el discurso del grupo, y eso nos sirve tanto a nivel psicoterapéutico como a nivel de la intervención para sacar a alguien. A la hora de sacar a alguien tienes que conocer perfectamente el discurso del grupo, porque te puedes encontrar con alguien, o yo me he encontrado muchas veces, que está de pronto con los labios murmurando, y dices, ¿qué está haciendo? Está recitando los mantras como una defensa, porque es lo que hacen las sectas, ¿no? Operaciones mentales para generar una barrera defensiva. Me acuerdo de una intervención que tuve que venir aquí a hacer a Madrid, donde me metí en un piso donde la señora estaba como autista, ¿no? Envuelta en su tal, con sus rituales y tal, como una forma también de impedir el diálogo. Es decir, son cosas de grupo que se van metiendo, ¿no? Como para petarse y no permitir el diálogo, ¿no? Con lo cual, conocer el grupo también nos ayuda, digamos, a ver un poco los matices, ¿no? De cómo funciona también la mente, si es un eco también de lo del grupo o no, ¿no? Pero sí, muchos vienen por cosas así muy disociadas de entrada. Sí, hay otra pregunta de Salamanca antes de seguir aquí. Dice, al igual que en las adicciones, ¿cómo ves que el adepto pueda encontrar un significado a por qué entró en la secta y cómo ahora lo vive y puede salir? Para mí la apuesta, digamos, que puede hacer una aportación psicoanalítica y que para mí es funcional, y no solo es funcional, sino que además es beneficiosa. Y además tenemos algunos estudios, como digo, como los de Espero u otros, cuantitativos, que nos indican, frente a otras propuestas cognitivo-conductuales o sociológicas o de counseling, que no tienen algún estudio realizado. Por lo tanto, eso es válido, y no solo que la psicoterapia psicoanalítica puede ser válida, sino que además la apuesta que hacemos es fuerte, ¿no? Que es ver si podemos encontrar un sentido a esa vinculación, ¿no? Entonces eso es algo que lleva un tiempo. Algunos pacientes pueden hacerlo y otros no. Yo recuerdo alguno pues que ha tardado muchos años, ¿no? Llegar a hacer todo ese proceso de encontrar el sentido de cuál fue, ¿no? el punto, porque una cosa es entender los puntos, digamos, de vulnerabilidad, y otra cosa es cuál es el sentido dentro de la historia, que esta es parte de la tarea que podemos hacer, no para, y liga un poco con el dilema también del huevo y la gallina, ¿no? De que fue antes la psicopatología previa o la psicopatología inducida por el grupo. Es un falso dilema, tenemos que abordar ambas al mismo tiempo, la que había previamente y la que vino derivada desde el grupo, porque si el grupo tuvo prácticas, digamos, muy salvajes, puede haber una psicopatología derivada, ¿no? Alguien decía antes, bueno, pero físicamente no afectará. Pues hay quien desarrolla cuadros anoréxicos estando en alguna secta, y en otras al inversa, bulímicos, o la propia ansiedad les lleva a actuar. Es decir, que también el cuerpo queda afectado, ¿no? Pero sí, la propuesta que hacemos, digamos, es fuerte en el sentido de decir, encontrar el sentido dentro de la propia historia, que no es para reculpabilizar ni de lejos, sino para, nuevamente, dar un sentido, y que eso puede servir como factor de protección posterior, fundamentalmente. Sí, sí. Siguiente pregunta. Sí, bueno, yo creo que ante todo este montaje siempre nos preguntamos para qué, ¿no? ¿Qué beneficios señalarías, no, aparte de económicos, el beneficio de poder? ¿Qué beneficios señalarías? El beneficio narcisista. Aparte de lo implícito de todo lo que has comentado. No, pero es que lo implícito, digamos, me parece que al final es lo que tiene más peso, que es decir, es mantener un lugar de poder y de control, porque eso es lo que les da la excitación de continuar y sobre todo de no derrumbarse psicóticamente. Es toda una defensa, digamos, que organizan escenificándola, y en el grupo se genera ese teatro que si vemos la biografía de los gurús y después el desarrollo de los grupos, vemos que hay paralelismos claros en su biografía y en cómo eso lo plasman en el grupo, y se queda dramatizado, y por lo tanto el punto de enganche para que sacan de fundamentalmente estabilidad psicológica, no caer en la psicosis. En la segunda vuelta, una vez se organiza y se estructura, beneficios económicos, indudable. Muchos beneficios económicos, muchos. Pero para mí el beneficio económico tampoco es el punto. Para mí el punto es la pérdida, digamos, de tu identidad y de tus referentes, ¿no? Y la alienación, finalmente es la alienación, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del que domina, ahora sí, la relación en esa dinámica de amo y esclavo, es el beneficio de no derrumbarte la psicosis.